buenas noches. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Código N, el programa de toda la verdad de los viernes, en donde junto con Giovanni Galeas haremos un análisis de la coyuntura del país. Teníamos ya un par de semanas de no estar juntos, pero hoy este Código N número 14, ya en la historia de este programa, este viernes 15 de octubre, vamos a comenzar a compartir. Bienvenido, Giovanni, un gusto tenerte de nuevo en esta casa. No, el gusto es mío siempre estar acá y estar... bueno, este programa me gusta tanto hacerlo y bueno, y cuando estás también es un placer. Bueno, aquí estamos, queda abierto también, habilitado el super chat de Toda la Verdad y la plataforma de Strike para que en la cuenta WAraujo64 pueda usted colaborar para cubrir con el mantenimiento y el sostenimiento de este programa, el cual se ha convertido día a día, paso a paso, en el programa más importante de la política y del análisis de coyuntura salvadoreño. Bueno, Giovanni, viernes 15 de octubre del año 2021. Se están cumpliendo ya un aniversario más del golpe de Estado de 1979 que derrocó al general Carlos Humberto Romero. Hagamos un poquito, para comenzar este programa, una retrospectiva. ¿Cómo ves tú hacia atrás, más de 40 años ya de ese golpe de Estado? Pasaron 2 juntas revolucionarias de gobierno, un presidente provisional, el doctor Álvaro Magaña, un presidente demócrata cristiano, José Napoleón Duarte, 4 presidentes de Arena, Sí. 2 presidentes del FMLN, y aquí estamos en este momento, por favor. Fíjate que a mí, por una circunstancia que racionalmente no puedo del todo asimilarla, pero por una razón casi sentimental que tiene que ver con mi madre, con Raquel Perla, el tema de los golpes de Estado para mí siempre... Yo tenía 12 años cuando le dieron el golpe de Estado a Allende en Chile, en 1973. Tenía 12 años y recuerdo que muy temprano, yo me despertaba muy temprano y el mercado del pueblo estaba detrás de mi casa, justamente detrás de mi casa. Entonces me iba a tomar siempre un atol ahí, con pan muy rico, donde María Montiel, un saludo a María Montiel ahí en Jocoro, un atol muy rico. Bueno, y ese día que llegué al mercado sentí que había algo especial ahí, y unas señoras del mercado, un pueblo tradicionalmente del PCN en aquel momento, los viejitos, las viejitas, las señoras que vendían, porque había un alcalde muy popular que era del PCN. Y por alguna razón el pueblo era básicamente pecenista, pues. Y entonces estaban muy alegres porque decían, al fin votaron al comunista, y una gran bulla y no sé qué. Y cuando regresé a mi casa, era porque estaba el diario ahí, lo estaban leyendo, ¿no? Cuando regresé a mi casa encontré a mi mamá llorando. Y mi mamá era un mar de lágrimas, una mujer bañada en lágrimas. Y me comentó que le habían dado el golpe de Estado, Allende y tal. Yo medio me sonaba el nombre porque ella lo mencionaba. Y entonces un poco me explicó. Y por curiosidad leí algunas noticias y tal. Y yo creo que ese hecho de haber visto a mi madre llorar por un golpe de Estado hizo que yo me interesara por ese tema. Entonces yo he sido, entre los temas políticos que me interesan, el tema de los golpes de Estado es uno de los que más me interesa. Y he estudiado mucho golpes de Estado que se han dado en el mundo entero, en la historia, pero sobre todo los que se han dado en América Latina. Conozco bastante bien las circunstancias en las que se dieron, y el tema del golpe de Estado aquí en El Salvador lo viví con mucha intensidad, porque en ese momento yo ya era militante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y tenía algún conocimiento de cómo estaba la situación. Y lo que más nos sorprendió es que todo el mundo estaba enterado del golpe de Estado, al parecer, todo el mundo. Sí. Hasta en el Vaticano sabían que iba a haber un golpe de Estado ese día, menos Joaquín Villalobos, menos el comandante en jefe del ERP y su aparato de inteligencia. Los agarraron silbando en la loma, totalmente desprevenidos.
Y recuerdo las circunstancias que se dieron a partir de que muy temprano en la mañana Joaquín tuvo una reunión con uno de la gente de su Estado Mayor, que le dijo, mira, hay algo raro ahí, porque fue muy temprano la reunión, él estaba en una casa de seguridad en la Satélite, y se desplazó, y para llegar ahí le dijo, mira, acabo de pasar ahí por San Carlos y hay una movilización extraña de tanquetas. ¿Cómo? Le dijo, ¿tanquetas en la calle? Sí. ¿Cómo cuántas? Y él le dijo, que Joaquín hizo un par de llamadas, llamó y empezó a atar cabos hasta que entendió que lo que había era un golpe de Estado. Inmediatamente, casi de inmediato organizó porque la tesis de Joaquín era, nos robaron los norteamericanos, son los autores, y nos robaron la insurrección que según él prácticamente estaba a la vuelta de la esquina. Dice, nos robaron las banderas. No, ahora son ellos los que van a tomar las banderas nuestras, por ejemplo, la reforma agraria, reforma del comercio exterior, lo que hizo la primera Junta de Gobierno. Entonces Joaquín lo vio con claridad eso. Y hasta después nos enteramos de que allí estaba metido Ellacuría y su equipo de la UCA, un montón de militares, aquello que llamaba Juventud Militar. Empresa privada también. Monseñor Romero, empresa privada. O sea, medio mundo sabía, pues. Y por alguna razón extraña, el RP no se dio cuenta. Y por eso no entramos a la composición de gobierno, digamos, donde sí entraron factores de la FPL, incluso de la RN y tal. Bueno, ese golpe de Estado, Walter, fue inmediatamente frustrado, pero casi al día siguiente de que se da, se lee una proclama que parecía la segunda declaración de La Habana, de Fidel Castro, o sea, El Salvador socialista, pues. Sí. En la primera declaración se abren relaciones con Cuba, con Nicaragua, sandinista, y casi que era una revolución. Claro. Pero también en el análisis que se hizo en esa misma coyuntura, en el RP nos dimos cuenta que el grupo de militares, digamos, más radicales, más represivos, se quedaron en el gobierno, pero un poco atrás, el general García y otros como él, el mismo Abdul Gutiérrez, y tomaron el control. Entonces, por eso es que el RP decidió lanzar una ofensiva muy improvisada, digamos. En el 80. No, el 79. El 79 mismo. Al día siguiente del golpe de Estado, en una ofensiva insurreccional en los barrios. Mexicano, San Ramón, bueno, San Antonio Abad, unos levantamientos que se provocaron, hubo muchos combates. El RP perdió bastante gente, pero fue significativo. Pero la cuestión fue, decía, el pensamiento en ese momento era, hay que ponerlos en evidencia, de que aquí no ha cambiado nada y siguen siendo tan represivos como antes. Y cuando hubo los levantamientos populares en estos barrios, también en Soyapango, el ejército se movilizó con tanquetas, como lo hacían antes, ¿no? Con boyas y tal, sí. Y la represión fue brutal. Fue brutal, y aquí estaban... ¿Cuántos años tenías tú, Giovanni, para ese momento? Yo el 79 tenía 18 años, 17, 18 años. Yo quiero sí, comentarte porque igual que prácticamente somos bastante contemporáneos de edad, yo estaba en primer año de bachillerato para el golpe de Estado del 79, terminando mi primer año de bachillerato, sí. Cuando eran tres años los que se hacían en ese tiempo, y para mí ahí es donde aparece y surge la política. En mi vida me había interesado con ese golpe de Estado, con ese golpe de Estado, porque es más, yo lo he comentado en otros programas, en ese tiempo me había agarrado la pila de hacerme cura, de ser hermano marista, sí. Unirme a la congregación de hermanos maristas. Estudié en el colegio marista desde pequeño en San Miguel, sí. hasta que culminé de bachiller, pero el golpe de Estado sí tuvo la incidencia de entender que había una cosa más allá del denominador común y corriente de lo que era mi vida, estudiar fútbol, los amigos, sí. y fui scout, fui lobato, después scout, los grupos normales. Y después del 79,
Por eso te preguntaba si te referías a la ofensiva del 80, que fue la que le dieron en llamar ya conjuntamente, no la que me mencionas tú del ERP. No, eso es cuando ya nace el FMLN. Ya nace el FMLN, que es la primera ofensiva de 1980, que están ligadas prácticamente en un calendario muy corto de tiempo, ya el país entra en la dinámica. Yo comparto contigo porque... Fue enero del 81. Enero del 81, perdón, la primera ofensiva, un año y tanto después del golpe de Estado. Lo que hay es un proyecto, yo estudié la proclama, yo me recuerdo que la leí, la primera proclama, y comparto contigo que era prácticamente una nueva sociedad salvadoreña la que se estaba dibujando en la proclama de la Junta Revolucionaria, de la Fuerza Armada misma, que acompañó con un comunicado conjunto por ahí. Y que era de la Juventud Militar. De la Juventud Militar, exactamente, pero que después, como tú lo señalas, se fue desviando y se fueron entronizando los que siempre se quedaron atrás del golpe. Lo que indudablemente en la lectura, el proyecto contrainsurgente nace ahí, o sea, nace inmediatamente del 15 de octubre de 1979, que tienen como eje principal la reforma agraria, como un proyecto contrainsurgente, porque eso fue prácticamente, y la historia ya todos la conocemos. Pero creo que es importante, porque tú escribiste un artículo ahora en Diario El Salvador. Le voy a pedir a producción para ilustrar a nuestros amigos, si tiene ahí la imagen del que acompañó el artículo en el periódico. La tengo yo, ahí está: clase política, el deseo y la realidad. Dentro del apartado de clase política, el deseo y la realidad. Tú lo escribiste esta mañana con mucha profundidad. Y una cosa, y quizás por eso quise entrar por este tema del golpe de Estado, ahí en aquel momento de 1979 existían condiciones objetivas. Total. Primero, y condiciones me refiero a qué. En primer lugar, había una inmensa mayoría de salvadoreños descontentos con el gobierno militar en turno. O sea, una oposición política fuerte. Fuerte. Sí, muy fuerte. Segundo elemento que existía, había una parte importante de las Fuerzas Armadas del Salvador convencidas que había que salir de ese régimen a como diera lugar. Era un gobierno débil. Que era tenía una oposición fuerte, un gobierno débil. Aislado completamente. Aislado completamente, internacionalmente, violador de derechos humanos. Esto evidentemente el círculo también de la comunidad internacional lo permitió, lo avaló y lo... Solo te digo una cosa antes. Por favor. Estoy seguro que va en tu línea. Lo intuyo. Una semana antes del golpe de Estado hubo aquí un enviado especial de Carter, del presidente Carter de los Estados Unidos, y le vino a decir, se reunió con el presidente de la República, y esto lo sé porque alguien que estuvo en esa reunión me lo contó. Fue invitado a esa reunión mi amigo Leonel Gómez Vides. Leonel, claro que sí. Claro, entonces, yo lo conocía. Que siempre trabajó con los norteamericanos, muy estrecho, ¿no? Siempre, sí. Entonces él acompañó a este enviado especial. Es más, vino con él a El Salvador y se fueron a reunir con el presidente. ¿Y sabes qué le dijo el enviado de Carter? Por favor. Le dijo: señor presidente, vengo a decirle, por favor, abandone el poder. No tiene ninguna posibilidad de continuar en el poder, no tiene asideros, no tienen qué. Y el general Romero, que no era muy inteligente, lo que hizo fue molestarse mucho, se enojó, le gritó al gringo, lo sacó de la oficina. Y el gringo se fue. A la semana cayó Romero. Claro. Y es un gobierno débil, una oposición fuerte y un aliado poderoso. Traslademos entonces el análisis a este artículo tuyo, en donde, entre otras cosas, en primer lugar, y ese es el encabezado, el titular que tú le diste, es de eso que escapa. Una cosa es el deseo. Sí. El deseo. Yo puedo desear una cosa. Es infinito. Claro. Yo puedo desear, por ejemplo, voy a hacer el símil, que El Salvador clasifique al Mundial. Sí. Pero otra cosa es la realidad, que se nos ha ido dibujando partido tras partido. O una noche de amor con Shakira. O puede imaginarse cualquiera estar con la mujer más bella que considere en el mundo, y también ese es deseo. El deseo, claro. El deseo. Pero evidentemente no todo se puede conseguir en la vida. Ese es el ejercicio permanente de la realidad. Sí. Y creo que tú lo has tocado brillantemente en este artículo. Gracias. ¿Por qué, Giovanni?
porque vamos al contexto 41 años después del golpe de Estado de 1979, en donde tú tienes también otro adjetivo o un calificativo que le has dado a esta oposición, a estos grupúsculos que aparecen de oposición en el país, esta oposición microscópica. Sí, tienen vocación microscópica. Microscópica. Claro. Aparte de tener una mente de jugada corta, como se lo vive señalando el presidente Bukele, haciendo el símil del tablero, ajedrez de un paso, creen que van a lograrlo todo de un solo. El punto es el siguiente. Vamos a esa primera parte de tu artículo. ¿Qué tanto está confundiendo la oposición salvadoreña ese deseo con la realidad? Walter, es sorprendente, para mí es sorprendente en realidad. Yo que creía conocer un poco factores de la política tradicional salvadoreña y hoy los desconozco. Me son enteramente sorprendentes en su capacidad de estupidez, de imbecilidad, pero imbecilidad gruesa, neta, pura. Es que me sorprende mucho gente que yo en algún momento consideré más o menos inteligente, tenía en mi consideración como intelectuales, digamos. Me refiero a gente como Rubén Zamora, como Salvador Samayoa, que en algún momento me pareció gente medianamente inteligente. Incluso admirable en algún sentido venían de buenos colegios, el externado, el liceo, con preparación, la UCA, alumnos de Yacuría, algunos. Y yo, bueno, algo deben saber, ¿no? Y yo cipote es tonto, creí. Y ahora que los veo impulsando agendas totalmente ilusivas, entonces me sorprendo, Walter. ¿Cuál es el tema de la confusión de la realidad y el deseo? Una cosa es considerar una situación política a ojo de buen cubero, como a mí se me pone que viéndolo así como que puede ganarnos Banquijano, ¿verdad? O como que puede ganar Sánchez Serén, ¿verdad? Pero es así como, eso es el pálpito. Sí. Esa es una expresión vaga del deseo. Yo lo que quiero decir es, yo quisiera que ganara o este, pero eso no tiene nada que ver con un análisis político. El análisis político parte básicamente, el centro de un análisis político es correlación de fuerzas, un examen de todas las condiciones que la realidad tiene ahí enfrente de ti, que es lo que hace un general en la batalla, hace un apreciado de la situación. Bueno, tú estudiaste arte militar, fuiste caballero cadete, lo sabes. Sí. Lo primero que te enseñan es un apreciado de la situación donde entra balance de fuerzas, correlación de fuerzas, claro. Examen del terreno donde vas a combatir, si vas a combatir desde abajo o vas a estar arriba, pues en la cima o en el valle, ¿no? Claro. Porque eso determina la situación, el volumen de fuego, todo eso, la posición de las fuerzas, todo eso es lo que examina. Y cuando tienes un examen completo de situaciones concretas como esa, objetiva, planteas el tipo de batalla que vas a dar o no la das. Sencillamente no la das. Porque a veces es mejor no dar. Mejor no tiene las condiciones. Al adversario solo se le toca cuando está debilitado. Si está fuerte, ¿para qué le buscas? Entonces lo que haces es agredir por aquí, poner una bomba por allá, un cuetillo por allá, botar un puente allá, un golpe de mano por aquí, un asesinato político acullá. Son cositas, ¿no? Brevemente, te voy a interrumpir en un minuto porque tenemos que ir a la primera pausa comercial. Sí. Evidentemente, está leyendo mal estos grupos opositores la realidad, los recursos, no leen encuestas. Al regresar yo te explico muy brevemente de qué se trata. Solo me permito dar las gracias a los que han colaborado con el Superchat. César Renato Contreras dice saludos a Julio Contreras y Enrique Villalta en Miami. Adelante, don Walter. También el Chulo García, quien ha colaborado diciendo, bueno, el fin de semana fui a El Salvador. Me desilusionó al ver esas carreteras, al ver policías, nada de seguridad, nada que pasa lo que ponen en redes, pero no veo nada de lo que publican en las redes. Un comentario válido de un ciudadano que sintió eso. Jaime Antonio Pérez, también una supercalcomanía. Luis Bánchez, que está colaborando, así como otros amigos que se están uniendo al Superchat de Toda la Verdad. Vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con este programa Código N número 14 del viernes 15 de octubre del año 2021. Ya regresamos.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Bueno, estamos de regreso. Código N, programa número 14 de este 15 de octubre del año 2021 con Giovanni Galeas. Estamos en el análisis de la coyuntura. Repasamos ya el dato histórico o el momento histórico del golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979, 41 años atrás, y estábamos en una columna, el análisis de una columna que escribió en Diario El Salvador Giovanni, su columna acostumbrada sobre clase política, en la cual estamos ahorita inmersos en ese. La realidad, deseo o realidad de esta clase política opositora salvadoreña, y estábamos exactamente, y yo te preguntaba, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué? Y vuelvo a hacerte la pregunta. En el país no hay una encuesta, hay muchas encuestas. Sí. Que han sido permanentes en los últimos 5 años, al menos en el país. Puedo citar la de la UCA, la de la Tecnológica, la de la Francisco Gavidia, la de la prensa gráfica, la de la prensa gráfica cuando la publicaba, porque ya no la quieren publicar, porque los datos, como no les dan, han tenido al menos esa pequeña decencia de tomar la decisión, publico o no publico, para no tener que tocarla. Sí. La encuesta de Roy Campos, mexicana, internacional, Mitofsky, Sid Gallup, para citarte algunas, hay otras, hay 6, 7 instrumentos. Hay barómetro latinoamericano. Entonces, tienen las encuestas, una herramienta que
ha pegado casi en un 99% sobre los dos últimos resultados electorales. O sea, era predecible no la encuesta, hay resultados. Hay resultados y la encuesta concreto. que valida la encuesta. El resultado electoral la valida. Hay una condición que se siente y se lee en redes sociales. El presidente Bukele gana la primera elección de la presidencia de la República el 3 de febrero con un 54% del electorado, y su partido saca el 63.5% del electorado. No hablo de gana, de nada. Hablo su partido Nuevas Ideas, nada más. Nuevas Ideas sube del 54 al 63.5%. Las realidades que están pasando, la atención y el éxito a la atención y a la obligación del gobierno de atender la pandemia, y los resultados también sobre las mediciones de la pandemia. Entonces, Giovanni, ¿qué les pasa? Esto es lo que te iba a explicar. Entonces, cuando los factores de la realidad, la obligación de un intelectual, de alguien que bueno, justa o injustamente le ponen el título, o como sea, se llame eso, de analista político, es justamente el análisis, examen de los factores objetivos de la realidad. Ves encuestas, ves resultados electorales, la coherencia entre la encuesta y los resultados electorales. Hay otros términos de medición que no son necesariamente demoscópicos, de carácter sociológico, que hacen en el terreno, de percepción del ánimo de la gente, y eso lo hace yendo al territorio, yendo a lugares como parques, plazas, mercados, la calle, comunidades, conversas con la gente y mide los estados de ánimo. Hay maneras de medirlo que no son necesariamente demoscópicas. Bueno, y luego ves el resultado de una gestión, es mala, es buena, cómo se traduce en términos económicos, por ejemplo. Porque si todo es política y no hay traducción a lo económico, es paja. Así es. Entonces tienes la gestión económica, ves cómo marcha, ¿no? Y de repente te aparece un crecimiento económico inaudito en toda la historia. 9%. Y luego las casas medidoras de riesgo, país, empiezan a decir ese país va bien. Bloomberg empieza a decir ese país va bien, Forbes empieza a decir El Salvador va bien, y luego crecen todos los indicadores, exportación, en pandemia, en pandemia, y ves cómo está la región, pero ves otros factores, por ejemplo, como estabilidad en el país. Miras Colombia, prácticamente un país ingobernable, con unos factores allá de inestabilidad política enormes. Argentina, ¿no? Brasil ahorita, Venezuela, una América Latina, bueno, Guatemala, Honduras. Bueno, entonces ves el clima de político social en El Salvador, el clima de negocios, todos los indicadores disparándose hacia arriba, la jugada del Bitcoin y cómo de repente la gran sorpresa del Bitcoin. ¿Qué vamos a hablar de eso, no? Claro. Bueno, todos esos factores los mides y entonces dice que hay un gobierno fuerte, hay una oposición débil, porque Giovanni Galeas lo dice. No, porque es que Arena, que tenía 30 y tantos diputados, ahorita tiene 12, creo, u 11, porque se va a Margarita. Sí, pero entra la suplente, 12. Vale, 12. 12, sí. Vale, 12. Y el FMLN que se queda con 4 divididos, 2 y 2. No, y entre los 2 de un lado tampoco están muy de acuerdo. Sí, claro. Bueno, entonces, ese es un factor de realidad, una oposición débil, un liderazgo fuerte, un gobierno fuerte. La oposición débil tiene cero incidencia en los mandos militares y policiales. Los mandos militares y policiales son leales al gobierno de la República, al presidente, sin fisura. ¿Alguien puede dudar de eso? Es que alguien puede dudarlo, viéndolo visto. Entonces, y hay un factor que es importante en la historia de los golpes de Estado, aquí y en todas partes del mundo, es contar con un aliado externo poderoso. Normalmente uno piensa golpe de Estado en América Latina al menos y piensa en la embajada norteamericana, porque esa es la historia. Claro. 1954 en Guatemala, golpe de Estado a Arben. 1965 en Dominicana, a Bosch. 1973 en Chile. 1979 cae Somoza. Esa es una insurrección, no es un golpe de Estado exactamente, pero es un gobierno débil que se cae ante una oposición fuerte, ¿no?
Entonces siempre existe la figura de, o el golpe estaba a Jean-Bertrand Aristide en Haití, ¿no? O aquel Bishop ahí en Granada. Tú los estudias, tienen estos elementos en común: oposición fuerte, gobierno débil, cero control de la Fuerza Armada y de la policía, y un aliado poderoso externo. Mira esos factores aquí. Entonces no pega ni uno. Incluso ese factor que era una constante, el del aliado externo poderoso, hoy el liderazgo norteamericano pasa por el peor momento de toda su historia. Walter, solo un dato: aparte de la multiplicidad de problemas que tiene en Asia, pierde el liderazgo europeo, ya lo perdió. Claro. Tiene Alemania, Francia, Italia y España prácticamente ya negociando con Putin las condiciones del convenio energético. Estados Unidos perdió prácticamente, la OTAN se quiebra prácticamente. Bueno, pero solo un dato para decirte que este liderazgo, esta administración norteamericana es la más errática, la más débil en toda su historia. Walter, 28.4 billones de dólares. Billón no es 2 millones. Un billón es mil millones de dólares. ¿No? 28.4 billones de dólares de deuda. Es la administración más endeudada en toda la historia de Estados Unidos. Es el momento en que más, en toda la historia, más se han emitido billetes. Se siguen emitiendo billetes, papel. Y la inflación disparada completamente, desabastecimiento ya, lo que nunca se había visto en los Estados Unidos. Crisis desde la depresión es terrible. Sí. Ese gobierno es el aliado de esta oposición débil, con cero influencia en jefaturas militares y policiales, con un gobierno fuerte. Ya dije, esos son los factores que han determinado siempre el éxito o el fracaso de un golpe de Estado. Tú puedes intentar darle un golpe de Estado a un régimen débil, pero a un régimen fuerte no. Te doy una prueba. Intentaron hacerlo con Fidel, recién llegado a la presidencia cubana, al poder cubano, en 1962. Fracaso. En la bahía de los Cochinos. En invasión. Llegaron y en un día los despachó Fidel, capturó a todos. Todos salieron de Estados Unidos y Estados Unidos quedó callado. ¿No? Porque no pudieron votar a Fidel, lo intentaron. Porque el hombre tenía fuerza, tenía el ejército sin fisuras con él. Y el pueblo estaba enamorado de esa revolución. En ese momento todavía era una revolución democrática. Sí, claro. No era esa caricatura en que se convirtió. Claro. Bueno, en concreto, Walter, mi respuesta es: ninguno de esos factores que hacen exitoso un golpe de Estado se cumple en esta circunstancia. Y ahí andan factores de oposición, locales e internacionales, ilusionados con la posibilidad de un golpe de Estado, que moviendo a Juan Orlando Hernández, ese hombre anda más perdido en la situación política nacional. Otro factor de debilidad es: si tú sumas 2 cadáveres no tienes vida. No es cierto que sumando cadáveres políticos hacen vida, no es cierto. No es cierto, es una suma de cadáveres nada más. Claro. Ese es el problema. ¿Y por qué triunfó el golpe de Estado del 79? Porque Romero no lo quería ni su mamá. A Noriega en Guatemala, en Panamá, no lo quería nadie, solo eso sostenía por el crimen organizado. Spero esto nos lleva entonces a la lectura de una ficción y de una fantasía creada en los grupos opositores que no están leyendo absolutamente en nada la realidad nacional. No entiendo cómo se han Aquí un golpe de Estado es imposible en El Salvador. Sí. No hay condiciones objetivas, hay un gobierno fuerte, hay un apoyo popular a este gobierno que está reflejado y medido y comprobado tanto en las encuestas como en la realidad electoral del país. Aparte, con índices económicos altos, con un combate a la delincuencia, con datos fehacientes, cohesión popular. Sí. O sea, es imposible. Y entonces viene la segunda parte de nuestro programa, el aliado externo, que es el punto. Sí. Yo fíjate que veo, ya vamos a ver un video ahora. Antes de que pases a ese, yo solo quiero cerrar. Por favor, Giovanni, por favor. Hay algo que tienen en común, por ejemplo, los financistas de este ilusivo plan de derrocar a Nayib Bukele, digamos, por un medio o por otro, de manera, como dicen, golpe duro, golpe blando, no importa, pero es derrocar el gobierno del presidente Bukele. Lo han dicho con todas sus palabras voceros norteamericanos, ¿no? Norma Torres,
y lo han dicho otros. Bueno, hace poco Cifrido hablaba de ya llegó el momento, los norteamericanos saben que ha llegado el momento de relevar ya al presidente Bukele. Bueno, mira, Walter, creo que hubo una confusión grande de los factores de oposición a este gobierno, internacionales y locales, el siguiente. Estén los financistas. Cometen el mismo error que cometió Chávez en Venezuela, y por eso todo su proyecto bolivariano para América Latina se le cayó, y el proyecto en Venezuela se le desdibujó, se le diluyó hasta llegar a este desastre que hay ahora. ¿Sabes por qué? Porque Chávez pensó que se podía comprar una revolución con los precios del petróleo en el cielo. Tenía dinero, entonces le vamos a meter pisto a la gente, regalando, haciéndola. Sí, todo lo que eso es querer. Una revolución se organiza, se hace en la calle. Una organización es organización popular al servicio de una causa. No se compra. Simán en El Salvador y sus amigos y los factores norteamericanos creen que se puede comprar inyectándole dinero a una oposición debilitada, se puede comprar un movimiento opositor fuerte, pero no es cierto. Llevas a unos viejitos a una marcha y crees que con eso estás movilizando al pueblo. Eso no es cierto, eso es lo que te quería decir. Claro. No se puede comprar una revolución. Solo quiero dar los agradecimientos a los últimos amigos que han colaborado con toda la verdad. Roberto Guevara, a Pavana 67, el Chulo García también, que dice cómo se han recuperado los puestos de trabajo. Y El Salvador recuperó absolutamente los puestos de trabajo. El mes pasado 5,000 puestos más. José Rivas, a Alex Alvarado y a César Laínez. Había por acá un comentario que sí quería darle lectura de José Rivas. Dice: buenas noches, Walter y Giovanni. ¿Qué opinión tienen de los empresarios que esperan que se sancione al país para que nos vaya mal? Tanto en México, la Malinche. Antes los piricuacos decían vende patria. ¿Qué denominación le darían ustedes a estos desalmados? Ya vamos, José, a eso precisamente, a los dos factores, para ir avanzando en el análisis de esta noche. Uno, el caso de Juan Orlando Hernández, que de la chistera se saca una conflictividad política sobre un islote, el cual todo El Salvador sabe perfectamente qué fue lo que sucedió. En medio del conflicto armado, las Fuerzas Armadas salvadoreñas tenían serios problemas del mantenimiento de la penetración de armamento desde Nicaragua vía el Golfo, y la solución torpe, tonta, histórica, real, que encontraron fue ceder la soberanía de la isla de Conejo para que las Fuerzas Armadas hondureñas hicieran su parte en la contención de lo que era el flujo de armamento en el país. Y así prácticamente, y hay que decirlo con la claridad, yo conozco el caso muy de mano porque hasta un pariente político mío era el comandante de la Unión, y siempre fue la broma familiarmente que se le hizo de que él era el que había vendido la isla Conejo, porque fue el comandante que ordenó el retiro de la tropa en ese momento. La realidad es que eso es lo que ha sucedido. El Salvador no ha hecho absolutamente una acción para obtener esa posición del presidente hondureño. Ahí hay factores que pueden ser el factor electoral, ante la alianza entre el Partido 1 de Salvador Nasralla, una alianza de hecho, con el partido de Xiomara Hernández, la ex esposa, o no sé si sigue casada con Mel Zelaya. El hecho de que hay una alianza de hecho que puede cambiar la correlación y los índices que estaban marcando en Honduras, y apelar al nacionalismo, que es una historia hondureña de siempre en la política hondureña, y sobre todo usada por el Partido Nacional de Honduras, que es el partido de Juan Orlando Hernández. Puede ser eso, puede ser que el acto externo que anda más perdido que San Juan tratando de llevar paganos al cielo, haya movido hilos para generar una conflictividad y buscar el escalamiento de una tensión que pudiera ser pretexto para buscar otro tipo de accionar. Eso es un punto, y me refiero. Y el otro elemento que acaba de decir este ciudadano, un grupo que se deben llamar empresarios salvadoreños, que lo vamos a conversar contigo, vamos en orden, que es lo otro, pidiendo sanciones para el país.
y disfrazada de diáspora. Y yo la conozco y tú la conoces. Sí. Yo la conozco porque yo he estado ahí, o sea, y sé quiénes son los actores directos involucrados en este tema. Así que, Giovanni, entrémosle al análisis. Veamos primero este caso de Honduras. ¿Qué crees tú que es? ¿Qué significa? Como yo te dije, Walter, todo análisis político parte del elemento central es la correlación de fuerzas, medir la correlación de fuerzas. ¿Cuál es la correlación de fuerza de Juan Orlando Jiménez? ¿Qué lo sustenta en el poder a este señor con toda su familia y todo su entorno complicado con el narcotráfico, su hermanito condenado a cadena perpetua en Nueva York, él mismo mencionado, quiero decir, el mismo presidente, mencionado por los jueces en Nueva York como factor del narcotráfico, el mismo Juan Orlando Hernández, todo su entorno político, familiar y político complicado en eso, un liderazgo en dilución completa, absolutamente completa. Encima se le hace un pacto ahí entre los dos partidos de oposición en proceso de fortalecimiento. No tiene ni una. Entonces, como dicen, ¿no? Que querés dar un golpe de Estado, pero ¿con qué fuerza contás? ¿Con qué fuerza contás? ¿Querés enfrentarte a otro país con un liderazgo debilitado como el de Juan Orlando Hernández? ¿A qué le tira este señor? ¿A terminar como Fujimori allá en Perú, preso, que quiso darse un golpe de Estado él solo, ¿no? Diluyendo el Congreso, disolviendo el Congreso? Entonces, meterse en guerra con otro país, o sea, si estás perdiendo todas las batallas, es como decir, los norteamericanos, por ejemplo, están ahorita en posición de provocar guerras. En este momento, no, tienen serios problemas que resolver. Su salida desordenada de Afganistán, el lío de la frontera, las contenciones, que por cierto el presidente Biden, porque es parte del análisis, está retomando la política migratoria del expresidente Trump. Sí. Asumirla hoy en noviembre, lo que estaba haciendo Trump. Lo que planteó, era ilusivo lo que él planteó como factor de gane, como promesa de campaña, no lo cumplió. No lo cumplió. No tenía con qué. Un gobierno débil. Y entonces, y la respuesta, ¿cómo catalogarías tú la reacción del gobierno salvadoreño y del presidente Bukele? Mira, es una reacción típica del presidente Bukele, que se la gasta, ¿no? Que además de inteligente es ingenioso. Porque ¿cómo vas a tomar en serio a un liderazgo debilitado como el de Juan Orlando Hernández? Entonces le dice, cometí un sniper, tranquilo, cometí un sniper. O sea, no molestes, hombre. No molestes. Mira, yo... En esa me dieron ganas de escribir un post ahí en Facebook, ya que ya no tengo Twitter. Entonces, yo puse, van a disculpar, voy a usar un nombre propio porque es el protagonista de esta historia que Walter adelantaba ahí que vamos a hablar de ella. Pero yo escribí un tweet que decía, decir Luis Reyes y la diáspora es como decir un gorgojo y el mundo. Si la oposición al gobierno de Nayib Bukele va a seguir con ese plan, o ese es el planteamiento, entonces no comento. ¿Para qué? El presidente le dice a Juan Orlando Hernández, cometí un sniper, hijo. Yo comparto contigo totalmente. El presidente tenía 2 puntos. Uno, si no fuese tan inteligente, tan audaz, tan brillante, porque Nayib Bukele tú lo has escrito, tenés un libro sobre su visión estratégica, que es importante. Aquí había los 2 caminos normales: la reacción seria y darle gusto a algo que no merecía el comentario y poner a decir el reclamo de ¿por qué me estás haciendo esto? Era una posibilidad de una respuesta. La segunda, no decir nada, que tú hubieses visto a Rubén Zamora, a los Amayoa, a la prensa gráfica, al Diario de Hoy, a Javier Simán, diciendo que el presidente era, en un acto de cobardía, había abandonado la soberanía nacional, porque eran los 2 caminos en los cuales, según ellos, por eso digo yo, estas jugadas de cola de ratón, que son en cuerpo de león y no tienen nada, no saben ni cómo llevarla. Entonces el presidente salió por donde tenía que salir. O sea, es minimizando y ridiculizando una acción que no tiene sustento ni sentido. Yo creo que en serio. Fíjate que yo hasta hoy lo vi en el Canal 21,
Yo veo los programas igual que tú, donde hablan toda esta oposición, pero un muchacho que ha sido muy opositor, no recuerdo el apellido de él, que es de un panel de juventud que hizo ahí Neto López, lo dijo con mucha claridad, que fue brillante la respuesta, y él es opositor, pero es que eso era lo correcto. Eso es lo que tenía que hacer. Y creo que desarmó y desactivó cualquier tipo de que esto siguiese a algo que no tenía sentido. Y entonces, evacuado ese tema de Honduras, porque así debemos de verlo evacuado, eso ya no es nada, una simple escaramuza, que los resultados ya vamos a ver la encuesta de la próxima semana de este pacto de hecho que tienen serios aprietos al partido de Juan Orlando Hernández, al Partido Nacional. Pasemos a tu comentario que dijiste, o sea, ver al enviado especial, al señor embajador Zúñiga, Ricardo Zúñiga. Sí, Ricardo, que hoy le han elevado a un puesto más alto en el Departamento de Estado con relación al hemisferio norte, verlo presidiendo una reunión en un restaurante propiedad de un salvadoreño, el cual inició y fundó nuevas ideas, porque así fue. Yo he estado ahí, o sea, yo puedo contar esto. Luis Reyes, yo contra él no tengo nada personal, hemos sido amigos, me he considerado un amigo personal. Es que eso no es personal. No es personal, es político, claro. Exactamente, eso quiero relatarlo, pero yo estuve ahí desde los primeros días, cuando dio el presidente Bukele, que tu libro está recogido, aquel discurso en Estados Unidos donde rompió con el FMLN, en un acto que organizó ese conjunto, entre ellos Luis Reyes, no era solo él, entre ellos Luis Reyes, y he sido testigo de eso. Decía hoy una opositora, que es la excelsa, yo le digo excelsa diputada de Vamos, que entró por residuos, Claudia Ortiz, hoy en el unísono de este escenario, de esa realidad que es una fantasía que ellos han creado, ella comentando sobre el encuentro y la desafectación de una diáspora empresarial, la cual le ha retirado el apoyo al presidente Bukele. Yo la corregía y le decía, con Luis Reyes, cuando estaba Luis Reyes, era parte todavía del movimiento Nuevas Ideas, ganamos con el 54% de la elección presidencial, y luego se fue Luis Reyes por una desaveniencia interna, porque no lo quisieron en el partido y no logró alcanzar la posición. Él renunció, ya ni quiso seguir compitiendo, pero quedó muy golpeado, dolido. Yo lo conversé con él personalmente. Él tomó la decisión de retirarse y se fue golpeado, molesto, resentido, como tú lo quieras, pero él se fue muchos meses antes del 28 de febrero del año 2021. Y nosotros sacamos el 63.5%. O sea, que hubo un Nuevas Ideas, hubo un crecimiento electoral. Y yo le decía a la excelsa diputada de Vamos, tal vez le sirve esto para el crecimiento de su escaso intelecto. O sea, porque estaba queriendo aparentar, y esto es el fondo de la cosa, de una estrategia que yo veo que es tan burda, tan torpe, queriendo hacer pasar a grupúsculos disidentes, que no todo, tú no puedes mantener cohesionado a un 80 y un 90%, siempre habrá quien se molesta, quien se enoja, y veo, pero lo más sorprendente para mí fue ver al enviado especial sentado con este personaje, con esta persona, con una periodista salvadoreña que es empleada del señor Reyes, que escribe y escribe cosas y cosas, pero estar escuchando a la diáspora, cuando el 98% de la diáspora, lo dicen todas las encuestas, hay una última medición, están en apoyo del presidente Bukele. Una concentración al Parque MacArthur, salvadoreños que apoyan al presidente Bukele. Sí, solo eso, o sea, como tú decías, en el número, en el estadístico y en la realidad. Y ahí en las cuatro paredes de la Auriol Plaza, los mismos amigos del señor Luis Reyes, siempre teniendo la atención. Comentémoslo.
Mira, Walter, así como tú has estado ahí en Washington, en el Aureol Plaza, yo también, ahí en Washington y en el Aureol Plaza también, conoces el restaurante. Sí, claro. Unes 5 mesas de las largas y ya tienes el lugar donde se sentó el señor Zúñiga, con entre 40 y 50 asistentes que habían ahí. Un saludo al pastor Vidal Rivas, que fue... Yo lo conozco, es mi amigo. ¿Quieres ver el video? Él es un sí, gran ya lo vamos a poner. Un gran referente de Washington, sí. Trabaja con él muy cerca. Él trabaja, el pastor Vidal Rivas, con Humberto Fuentes. Le mando un saludo a don Humberto, que es un referente del movimiento de Nuevas Ideas en Washington. Bueno, el pastor Rivas estuvo ahí, fue el que sí. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, el señor Zúñiga se reúne con estos señores para escuchar lo que quiere la diáspora salvadoreña, pero nunca ha ido a preguntarle a la diáspora salvadoreña que se concentre en el MacArthur Park y lo llenan el parque, o en las grandes concentraciones que hacen a cada rato la gente del movimiento de Nuevas Ideas allá en los Estados Unidos, en varias ciudades. Mira, solo a las conferencias que yo he ido a dar a varias ciudades en Estados Unidos, hay muchísima más gente que lo que reunió el señor Luis Reyes. Entonces, solo una cosa te comento. Mira, Walter, tú conoces esta historia. A mí me la han contado una y otra vez varios de los mismos protagonistas, incluso muchos de los que estuvieron ahí, me lo han contado en Washington varias veces, porque he ido varias veces. Es una historia muy simple, Walter. Mira, son un grupo de empresarios exitosos allá, que se fueron de acá, de cantones, con una mano atrás y otra adelante, sin hablar inglés y tal, y son gente muy creativa, muy trabajadora, hicieron buenos negocios y ahora son empresarios de éxito, tienen negocios de éxito en Estados Unidos, está bien. Una cosa es ser un empresario exitoso y otra cosa es ser un político. Claro. Esta gente se equivocó. Ellos creyeron que podían fundar un partido allá, ser dueños de un partido, y cuando vieron que un tal Nayib Bukele tenía potencial político, su operación mental fue: nosotros podemos comprar el partido y ponemos a Nayib como cara de ese partido, ¿no? Pero en realidad el partido es nuestro y le ponemos el gabinete, le ponemos el vicepresidente y le ponemos los ministros y y los diputados van a ser nuestros y entonces nosotros decidimos, hacemos negocios allá también en El Salvador. Pero es que ellos son buenos empresarios, pero no quiere decir ser buen político. Ser político es otra cosa. Esto súmale, y con eso termino, Walter, hay un tipo de aparachic, le llaman, es decir, de gente del aparato de gobierno de cualquier estado, le llaman aparachic, gente del aparato, que han estado ahí años, como Biden, por ejemplo. Biden ha estado como 40 años, 50 años en el Senado. Ya él nunca ha sido un vicepresidente. político, él es un hombre de aparato, es un burócrata. Entonces se rodea de burócratas. Te voy a poner un ejemplo. Político, John F. Kennedy. Político, Clinton. Político, Reagan. Político, Obama. Son políticos, no importa si pierdan o ganan, porque a veces pierden, a veces ganan. Sí. Pero ves ahí un político en acción. Esa es su manera de gestionar. Otra cosa es un burócrata. Y te pongo un ejemplo. Bueno, no solo el señor Biden, que ahí está dando se declara frustrado, en fin, y no le ha salido nada bien, ninguna cosa. Bueno, Kamala Harris, que es de su aparato, de su entorno, que la escoge él como su vicepresidenta, viene aquí a terminar con el cuadro en el Triángulo Norte, viene a Guatemala, va a México, se regresa y se encierra, no vuelve a salir nunca más. ¿Sí? Se acabó. ¿O tú has visto a Kamala Harris después de que regresó? No, y terminó, fue una pésima gestión. Se acabó. Se terminó. Son burócratas. Este señor Zúñiga no es un político, es un burócrata. El entorno de Biden es ese. Por eso cometen tantos errores. Lo que le hicieron a Macron en Francia, lo que han provocado que haga Angela Merkel y que va a ser su sucesor, volcar a toda Europa hacia la relación con Rusia y con China. Es que eso no se hace.
Pero bueno. Tengo que ir al corte comercial. Sí. Seguimos, Giovanni. Solo quiero dar las gracias a Tony Cruz, a Gloria López, Julio Rivas, que dice y ha adquirido su calcomanía de siempre, fan number one, Alba Chinchilla, Miguel Avilés, que ha hecho 3 colaboraciones también. Dice también Edu, super programa Walter y Giovanni, a Don Luis, a Bichita 503, que se queden con la Isla de Conejo, pero que nos devuelvan al Tacuacín Peinado. Esa es nuestra gente. Saúl Hernández, Abraham Turquía, You Are Amazing, y a Samuel Sagra por su colaboración. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con Giovanni Galeas en este interesante análisis de coyuntura. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Estamos de regreso, Código N, programa número 14 de Toda la Verdad, este viernes 15 de octubre. Estamos en el análisis de eso que se dio en mal llamar una reunión de la diáspora, de empresarios de la diáspora salvadoreña, encabezadas por el empresario restaurantero Luis Reyes, con un encuentro con el enviado especial para el Triángulo Norte. ¿Cómo es que se llama? El nombre siempre se me olvida. Ricardo Zúñiga, cosa que evidentemente no es algo de la realidad. A mí me consta, ahí no hay una sustanciación, no hay un sustento real de un apoyo empresarial que yo pudiera considerar importante, definitivo. Hay intereses, como en todo en la vida. Mucha gente, le digo yo, y la reacción en redes sociales no se deja de esperar, porque a Luis, a quien yo conozco, y como repito, esto no es nada personal, no. Es más, yo me gané y me granjeé un montón de enemistades de puro gusto, porque yo lo acompañé cuando él se presentó a competir en Nuevas Ideas, en el esfuerzo de representar, ser el representante en el consejo directivo de Nuevas Ideas, y cometió un par de errores que no se pueden cometer, de esos que son imperdonables, que obligó a su salida de este punto. Y yo sí puedo con toda propiedad decir, no es algo que impactó a Nuevas Ideas, y vuelvo a repetirlo, porque quedó demostrado electoralmente. Sí. O sea, no es así. Y hay un cuento, una historia que yo quiero dejar zanjada por mucho en esto. Se dicen tantas cosas
y no hablo del señor Luis Reyes nada más, sino de muchos, unos 2 o 3 de estos que hablan, sí, de estos disidentes, que son ellos los que aportaron, hicieron nuevas ideas económicamente. Eso no es cierto. Y no es cierto, No. a ti y a mí nos consta. Es que se dio la impresión que Luis Reyes se metía la mano en la bolsa y le daban ahí, Bukele tomaba 1 millón, tomaba 2 millones. No es así. No. Él era tesorero del grupo de empresarios que se propusieron una meta. Cuando ellos querían comprar un partido, era cada uno pone $2.000 y consigue a gente que ponga $2.000 y vamos a tener como meta conseguir $200.000 y con eso vamos a hacer la campaña para ganar con Nayib Bukele. Entonces ellos ni siquiera llegaron a los 200.000. No llegaron. Yo puedo decir... Entonces, Luis Reyes es el tesorero, sí, que financió el dinero que él daba, él habrá puesto su parte. La campaña electoral, el primer meeting que fue en el pueblo natal de la madre del presidente, en la Unión, sí, en la Unión, recuerdas, sí, en la parte, tú fuiste a todos sí, esos eventos. Yo estuve acompañando un poco la organización en ese tiempo, de esos momentos también. Yo puedo decirlo con propiedad, si lo que eso costaba era única y exclusivamente el aparato de sonido, sí, la tarima, sí, y el resto era el pueblo salvadoreño que llegó al evento. O sea, eran eventos que costaban $8,000, $7,000 y fueron 4 o 5 eventos que auspiciaron, como tú dices, $200,000 nos hubiéramos dado por premiados, o sea, si hubieran sido aportados por este grupo, y no es cierto. Estando todavía ellos con el partido, ¿te acuerdas cuando se hizo popular una frase a media campaña, y ese secaron los pozos? Sí. O sea, se quedó sin dinero, sí, pero ellos estaban todavía. Sí, claro. El Luis Reyes estaba todavía, pero y no se gastaba porque Nayib Bukele no hacía grandes consejos, eran muy selectivos los actos en los cuales lo que se potenciaba era el mensaje y la cohesión de la construcción, sí, de lo que era el plan Cuscatlán, que eso era efectivamente, ese era el fondo. Este fue un movimiento político estructurado en un sentimiento de la construcción de un proyecto político, de lo que ahora tenemos en el país, y por lo tanto yo voy a dejar el tema, Giovanni, si tú lo consideras también bien. Yo lo único que iba a decir es, y esto sí me interesa, amigos, escuchen, algunos dicen, incluso a mí me lo dijeron, sí, pero Walter era amigo de Luis Reyes, sí, también Nayib Bukele era amigo de Luis Reyes. Claro. Eso es como decir que Nayib está equivocado porque fue del FMLN, pues si ahí no viene, pues. Y yo no estaba en Arena. Pues. Tú no vienes de Arena y yo no vengo del FMLN. Sí, entonces, ese tipo de criterios no olvidémonos. Hay gente que estuvo, que acompañó un rato y que se fue, esa es la verdad. Y como dijiste tú, esto no es personal, esto es político. Bueno, se dicen los nombres de las personas porque ahí están las personas. Así como digo Luis Reyes, digo el pastor Vidal Rivas, Humberto Fuentes, porque son factores importantes ahí en Washington. Le quiero pedir a la producción, para terminar con el tema, esas palabras del pastor, por favor, ahí sí, tenemos el video, porque esto sí es importante y quiero que lo veamos y lo analicemos brevemente porque es de fondo, es el contenido. Por favor, a producción, el video que tenemos listo, por favor. Íbamos, como ustedes saben, a presentar una propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Digo propuesta porque luego entra el proceso legislativo que pudiera tomar algunas semanas. Tenían el control del aparato del Estado y nos afectaron. Y no solo nos afectaron con la pensión, sino que nos robaron los fondos, pues. Y si usted puede, nosotros lo vamos a apoyar a recuperar eso, porque se han enriquecido. Sí, teníamos malos los videos, es el tema que sigue, el tema de pensiones, que lo vamos a tocar, pero es este video, el de la reunión de la diáspora en el Auriol Plaza. ¿Estamos listos? Bueno, pero si quieren lo describimos. Hay un salvadoreño que se paró en medio de la reunión y dio sus comentarios. Yo lo había enviado, no sé si lo tendremos, es el... Por favor. Se hizo viral. Sí, en redes sociales, pero quería que lo viéramos en el programa, por favor. Yo no estoy de acuerdo porque siempre hemos dicho que nuestros países no son el patio trasero. Entonces, y cuando decimos que Estados Unidos es nuestro aliado, un amigo no le hace daño al amigo. Entonces yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo, desde la Biblia, cuando a Salomón le llevaron
un niño que estaba muerto y el otro que estaba vivo. La que no era mamá dijo, partámoslo para que me den la mitad de que está vivo. Entonces yo le digo, todos nosotros somos salvadoreños. Si somos salvadoreños, no podemos pedir algo malo al gobierno de Estados Unidos que le haga a nuestro país. Entonces, ¿con qué no vamos a estar pidiendo a nuestros hermanos que lo sancionen? ¿Cómo voy a pedir yo a mi hijo, si yo tengo un hijo allí, que Estados Unidos ya no mande remesa para que se muera de hambre mi hermano o mi hijo? O sea, tenemos que pedirle al gobierno de Estados Unidos, como decía Jorge, que las ayudas sean canalizadas para bien, como para la Universidad de Morazán, cosas positivas, y el gobierno de Estados Unidos también tiene que analizarla, porque él hizo mucho énfasis de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pero ninguna de esas medidas ha funcionado. Tiene años de estar el gobierno de Cuba, de Venezuela, y a ellos no les pasa nada. El pueblo cada vez va más pobre, miseria. Entonces tenemos que pensar qué es lo que estamos pidiendo. Bueno, yo creo que es elocuente el discurso. Pero para la prensa gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y para Telecorporación y a los 21, al no poner eso es como si no existió. No existe. Pero existió, ahí pasó y en se el lo evento. dijo al señor gringo enfrente, a Zúñiga, y al Virrey, y a todos los que estaban ahí. Y además dice, como dijo Jorge, es decir, no solo él. Así es. Había un grupo de gente que no estuvo de acuerdo con ese planteamiento de pedir sanciones en contra del pueblo salvadoreño. Eso es lo que lo dice. Es como los que han llamado a no enviarle remesas. Y es un razonamiento tan elemental y lógico. ¿Cómo voy a dejar que mi familia pase hambre? Pero es lo que Simán anda haciendo allá. Lo mismo que hace aquí con un grupito de sopa de letras de la sociedad civil famosa de ellos, que son, dime tú, Walter, ¿cuántas personas pertenecen a la ONG de Roberto Rubio? ¿Habrá más de 30 personas que pertenecen? No, porque tendría que repartirse el dinerito entre 30. Exacto, y solo le gusta repartirse entre Roberto Rubio, esa diputada de Vamos, que era 3 o 4 que ganan. Por cada organización de esas son 10 personas. Así es, son ONGs de fachada. Vaya, entonces ponerle que sean 200 personas todas juntas, toda esa sopa de letras. Que son 200. Las que vemos en las marchas. Vaya. Y entonces, de ahí mandan a traer los señores de tercera edad, de los cantones y tal. Bueno, en fin. Pero ¿quién hizo todo ese lobby? ¿Quién está allá en Estados Unidos haciendo ese lobby? Javier Simán. Así es. Ese es el que anda haciendo ese lobby. Sí, porque acaban de salir las fotos de él. Con estupidez de que creer, como Chávez creyó que una revolución se puede comprar, cree que un movimiento opositor lo puedes comprar. No, eso se construye. Bueno, el presidente Bukele construyó un partido. Lo que lo demostrará es la realidad electoral. Ahí está. Es que yo digo una cosa. Hoy, ellos dijeron que eran todo. Vamos a ver. Vamos a ver ahora a Luis Reyes, ¿verdad? A los 4 o 5 personas que lo acompañan siempre en sus aventuras, si son capaces de montar un movimiento político electoral importante. Sí. Eso es lo que hay que ver. Yo siempre dije, el señor otro que se fue primero, ese fue antes, aquel Roy García, creo que es, que lo dije, que terminó apoyando la candidatura de Hugo Martínez, ya fue derrotado electoralmente. Hoy es el turno que le tocará a Luis Reyes. O sea, yo estoy seguro de lo que estamos diciendo. La realidad supera la ficción. Y eso es lo que va a pasar. ¿Tú sabes cuánto dinero tiene Guillermo Solván? No, es que... ¿Tú sabes cuánto dinero tiene Johnny Wright Tennant? Claro. Abuelo y padre de Johnny Sol. De Johnny Wright. Ese es el mejor ejemplo de que le quisieron comprar un partido al niño. Sí, un juguete. No, un partido no se compra, se construye. Se construye. Simán no puede comprar una organización popular en contra de un gobierno. Eso se construye. Es mentira que con dinero, inyectándole dinero, y que con menos 23, o sea, el saldo negativo de una persona como Javier Simán, es imposible que pueda constituir un liderazgo nacional. No hay manera. Si no le pudo ganar ni a Calleja. La crisis, sí, no le pudo ganar ni a Calleja. O sea, la crisis del liderazgo es, y mira cómo te lo estoy diciendo, porque Arena va para ahí. Y yo eso sí sé cómo se mueve, sé a dónde va. Hay una pugna
en este momento una pugna directa entre este grupo que se está tomando el partido, eso que queda de ese partido de Arena. La cabeza visible es Petipoa Portillo Cuadra, él es el que va encabezando este grupo, versus los viejos directores departamentales que ya están siendo desplazados, Carlos Reyes, Beto Romero, Donato Aquerano, para esta élite nueva de la nueva Arena. Ellos son impresentables, los van a ir escondiendo debajo para supuestamente renovarse. Y verás tú, yo sin temor a equivocarme, porque los conozco como derecha. ¿Sabes quién va a ser la compañera de fórmula? Mire, cuando lo dijimos en Toda la Verdad, va a ser una mujer y va a ser la presidenta de FUSADES. Para eso la pusieron. Para eso salió el hermano de Javier Simán, Miguel Ángel de FUSADES, y ponen a Claudia Umaña. En la búsqueda de ese es el liderazgo. Y Claudia Umaña en los círculos personales de la oligarquía salvadoreña le dicen la Juana de Arco, porque anda ahí tirando flechas así le dicen, o sea, lo digo, y ella sabe que es verdad lo que digo, y lo saben los cercanos. ¿Quién le puso Juana de Arco? Un señor bastante mayor y famosísimo en los círculos oligárquicos y de maneja de las comunicaciones en el país. La Juana de Arco, salvadoreña, que le compró la fundación el esposo. La fundación de ella, tú dijiste que los de Funde eran 10. La de ella se la regalaron el día de la boda. Fue el regalo de boda que le dio su esposo, la fundación. Esos son, o sea, ese grupo de personas creen que tienen liderazgo y que ejercen liderazgo y no son absolutamente nada. Dos partidos moribundos, por no decir frente, yo creo que ya está muerto. Una Arena en un punto de inanición política y con este tipo de empresarios queriendo jugar, que ya aprobaron electoralmente, meten en ANEP de secretaria ejecutiva, porque Simán se fue para Estados Unidos a hacer todo esto que tú acabas de describir. Sí. Y el otro grupo en pugna con él, los que lo han considerado a él un Doberman, un perro que cuida la casa, pusieron a Leonor Selva de directora ejecutiva de ANEP, porque ella no es... la gente le dice la empleada de Simán porque es la directora ejecutiva, pero no, ella fue puesta por otro grupo empresarial para ir haciendo el balance de los intereses que él ya no estaba representando en el pleito con el presidente Bukele, que él solito ha creado, y por eso es desconocido por este gobierno como presidente y representante de la empresa privada. Esta es la realidad de una oposición que va a salir a marchar contra el Bitcoin, cuando el Bitcoin alcanzó hoy los $62,000 en determinado momento del día. No, sí, que ya ni hablan. Pero ¿cuántos son los objetivos de las marchas? Tengo que ir a la última pausa comercial y ya regresamos. Ya ni hablan pensiones y Bitcoin son los temas que vienen. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas. Yo no estoy de acuerdo porque siempre hemos dicho que nuestros países no son el patio trasero. Entonces, y cuando decimos que Estados Unidos es nuestro aliado, un amigo no le hace daño al amigo. Entonces yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo, desde la Biblia, cuando a Salomón le llevaron un niño que estaba muerto y el otro que estaba vivo, la que no era mamá dijo, partámoslo para que me den. Bueno,
Estábamos viendo de nuevo las palabras del pastor que decía Giovanni, que estuvo ahí y les dio una lección y un baño de realidad a esos mismos de siempre. Pero bueno, hoy hay un tema importante, Giovanni. Ya sí. Vamos a poner el video, pero es un tema que hay que tocar. Había el compromiso del presidente de la República de presentar el proyecto de la reforma de pensiones, sí, o un nuevo proyecto de pensiones de sistema previsional para este día, 15 de octubre. Y el presidente anunció que ese es el video que vamos a ver si lo tenemos listo, producción, vamos a verlo, en el cual se posterga y se toma 15 días más para que entremos en ese análisis. Veamos el video, por favor. Íbamos, como ustedes saben, a presentar una propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Digo propuesta porque luego entra el proceso legislativo que pudiera tomar algunas semanas. Íbamos a presentar una propuesta bastante integral el 15 de octubre. Pero hemos decidido, y hablaba con el ministro de Trabajo, y hemos decidido esperar un par de semanas más. Pues ya esperamos 1998, 23 años, podemos esperar un par de semanas más, a manera de tener más insumos de parte del sector laboral, pues básicamente es el que realmente le afecta en positivo o en negativo la reforma de pensiones. Y pues este es, creo que una de las reuniones más importantes, si no la más importante que vamos a tener en el tema, para escuchar sus aportes y sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, sus recomendaciones. Yo recuerdo que cuando llegó el FMLN al poder en el 2009, pues una de las cosas que se esperaba es que cambiara el sistema de pensiones. Porque ellos habían luchado, entre comillas, contra el sistema de pensiones que estaba del 98 durante 11 años. Entonces, pues al llegar al poder, pues obviamente uno de los logros que se conseguirían con ese llegar. Bueno, ahí tenemos, es el anuncio de que se va a tomar un tiempo más. ¿Qué es lo que ha pasado, crees tú, en esto, Giovanni? Mira, a mí me parece importantísimo este tema de pensiones. De hecho, lo considero uno de los temas estratégicos, de las prioridades principales del plan político del presidente Bukele, que fue una promesa de campaña. Él mismo lo explica ahí. Nosotros teníamos un plan integral, o sea, el plan ya existe. Es un plan que el presidente Bukele ha trabajado. No es que lo ha empezado a hacer hace 3 días, 4 días, sí fue una promesa de campaña. Entonces, el presidente ha venido trabajando ese plan, pero es un tema tan delicado, y es tal el estado de desastre en que dejaron el estado del tema de pensiones, el Partido Arena y luego el FMLN, que profundizó los problemas, ¿no? Entonces, cuando el presidente escucha algunos sectores del mundo del trabajo, ¿no? Y hay una riqueza de planteamiento, yo le diría a los amigos que están viendo esto que busquen ese video donde hablan los trabajadores. Son por lo menos 3 o 4 intervenciones, una señora o señorita, 2 o 3 trabajadores, que explica muy bien, pero muy bien, con mucha propiedad, la historia y qué fue lo que pasó con las pensiones, porque ellos fueron las víctimas principales de eso. Al empezar a escuchar, el presidente ya tenía un plan que iba a presentar hoy a la Asamblea Legislativa, pero al empezar a escuchar consideraciones desde el mundo del trabajo, entonces dice, vale la pena tomar en cuenta más opiniones de este tipo. Entonces el presidente lo que hace es posponer, él dijo un par de semanas, 15 días. Posponer un par de semanas para reconsiderar todo esto, porque lo que se va a hacer con la reforma del sistema de pensiones es estratégico, porque el presidente no dijo, le vamos a subir tanto por ciento y ya está, no. Es tocar el modelo del sistema. Miren, un sistema de pensiones es un pacto solidario intergeneracional, donde los trabajadores jóvenes mantienen con sus aportaciones a los trabajadores de la tercera edad que ya salen del mundo del trabajo porque van a descansar. Este es un pacto intergeneracional.
Eso se rompe cuando se privatizan las pensiones. Y ahí hay un trabajador que lo explica muy bien en ese video, véanlo. Él dice en la OIT, de los 10 países en América Latina que se metieron de una vez al tema de las privatizaciones, solo queda uno. Todos regresaron al sistema anterior. Abandonaron el sistema privatizado de pensiones. Entonces el presidente lo que dijo fue: vamos a darle vuelta al modelo. En primer lugar el trabajador, en segundo lugar, en un lejano segundo lugar, el gobierno, y allá abajo, muy abajo, las AFP. Ese fue el primer plan cuando el presidente ofreció tocar el modelo de pensiones. Fue trabajando ese modelo. Es sumamente delicado recomponer el tema de pensiones por una razón, porque cualquier reforma que se haga tiene que ser poder ser efectiva en el tiempo, sostenerse. No puede haber un plan de pensiones que se quede financiada a la vuelta de la esquina, no se puede. Es bien complicado, y el presidente ofreció pensiones dignas en un plan progresivo. Entonces yo considero que es lo mejor que pudo haber pasado desde un tiempo, presidente, para que el plan que proponga, la reforma que proponga, se pueda sostener en el tiempo, sea efectiva, y los salvadoreños puedan entender que ese es el camino. De otra manera, estas cosas no se pueden hacer corriendo. Y aquí ha habido escuela. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente reconoció que cuando tuvo problemas con la Archivo Wallet? Sí. Y el presidente dijo: quisimos hacer en 3 meses todo. Y fue muy poco tiempo. Era bien complicado todo el plan, bien complicado. Y miren lo efectivo que ha resultado el tema del Bitcoin. Aún tiene problemas operativos la plataforma, pero Bitcoin ya, tú que eres experto en el tema. Entonces el presidente ahora dice: nos vamos a tomar un par de semanas más para terminar de ajustar en pro del pueblo salvadoreño el tema de pensiones. La reforma viene. No, yo creo que es importante, Giovanni, y digo esto con la propiedad de esto que fue un gran engaño y un gran timo al país. O sea, el sistema privatizador de pensiones era parte de del producto que aquí lo hemos hablado contigo, del decálogo de Washington, donde había que hacer. Esta es una de las líneas directas operativas de esto que fracasó, como decía este trabajador. Un país queda en el mundo que lo mantiene. Chile, que era el que comenzó, bueno, todo el mundo ha sido testigo de las grandes manifestaciones por ese tema, en contra de las pensiones de las personas. Era lógico que aquí esto iba a colapsar como lo ha hecho. Yo lo he dicho con toda la claridad, porque hay muchos que me ponen, siempre uno tiene quien lo quiere y quien no. Entonces, ¿qué puedo hablar yo si fui uno de los que levantó la mano cuando se aprobó ese modelo en el año 1998? Sí, yo voté. Yo no soy el padre de las pensiones. Lo diseñó Calderón Sol con Manuel Enrique Heinz, su ministro de Hacienda, en una política. A nosotros se nos explicó una cosa muy diferente de lo que terminó siendo. Yo terminé denunciando y discutiendo sobre ese tema todavía cuando era arenero, al interior. O sea, lo triste es que ahí siguen todo el resto, que sí también lo aprobaron, y apoyándolo, haciendo barricas a la AFP en detrimento del trabajador, cambiando los fondos, no dándole los réditos a un mismo sistema que igual iba a colapsar, y lo peor, dándose privilegios de pensiones altísimas a costillas de los trabajadores salvadoreños. Claro. Tú has tocado la ecuación, aquí se invierte totalmente la ecuación. Primero el trabajador, sí. Allá el gobierno, sí, como un ente gestor, allá. O sea, porque hoy el discurso de la oposición microscópica salvadoreña es simple y sencillamente decir que vamos a hacer lo mismo que hicieron los mismos de siempre, que era agarrar para cubrir déficit, cosa que no va a pasar. O sea, y tú y yo estamos convencidos que no va a pasar. Sí. Esto no es
para buscar una solución al gobierno, porque el orden y la prioridad del presidente Bukele es clara. Primero es la pensión del trabajador. Sí. Segundo, allá los intereses gubernamentales como Estado, y si queda en las relaciones algún beneficio allá para el privado. De eso se trata el nuevo sistema, que es un nuevo modelo, es el cambio de modelo, y así tenemos que verlo. Por eso un poquito de paciencia, que se tome el tiempo que quiere, y eso va a ser así. Sí. Y luego viene el tema del Bitcoin, ya nos quedan 4 minutitos, el precio ha subido, la plataforma, el presidente lo explicó, yo creo que reconocer cuando las cosas se apresuran o se aceleran demasiado en estos aspectos tecnológicos. Ajá. No, yo te digo, yo en eso he pasado muy pendiente, la plataforma funciona ya perfectamente. Lo que hay es problemas de usuarios ya. Son más de 3,5 millones de salvadoreños los que tienen, y hay gente que ya está haciendo estas 2 modalidades. Uno, este es un banco en la mano de un salvadoreño. Eso es inclusión financiera. Esto es inclusión financiera. Por supuesto. Yo aquí ando dinero. No tengo que pasar por nada ni ir a hacer las colas a los bancos, y puedo pagar con mi dinero en dólares si yo quiero, o mantengo Bitcoin si yo quiero. La voluntad y la libertad. Ya hay personas que en un sentido de esto hace trade. ¿Qué es eso? Espera que suba, vende, espera que baja, compra, y ahí pasan. Sí. Y hay personas que están dando el testimonio de que han ganado $50 en un día, $100. De eso viven algunos salvadoreños, de hacer eso. Ya, ese es uno que no existía. Para alguien significará poco, para esa gente es mucho. Un testimonio de una persona que tuvo un proceso penal y quedó después del proceso penal, se dedicó a eso, de eso vive ahora, de eso hace su salario esa persona, y me lo mandó con detalles. Y el otro elemento es aquellos que lo quieren ver como inversión de largo plazo, no lo tocan, porque esa moneda costó un día 0.10 centavos de dólar, después $1, después $5, $10, ahora vale 62,000, y va a llegar a final de este año, oigan cuando se los digo, no más de $90,000 a finales de este año. Va a bajar en un momento, ahí es cuando se compra. Y lo otro es el simple hecho de poder negociar electrónicamente con los turistas, los comerciantes, que da una movilidad a la economía, parte del 9% del crecimiento. Giovanni, tu comentario, porque creo que ya... Solo una cosa puedo agregar, porque yo soy bien poco versado en los temas de técnicos de la economía, pero sí sé algunas cosas de historia económica. Miren, el dólar, según todos los analistas económicos de todo el mundo, lean el periódico que lean, incluyendo los periódicos norteamericanos o el Financial Times de Londres, que suelen tener buenos analistas económicos, según todos los analistas, no es los rusos y los chinos, no, los analistas occidentales. El dólar es inevitable, está frente a un acantilado, frente a un abismo. Nunca en la historia se había imprimido tanto papel, billete, o producido electrónicamente tanto dólar. ¿Y en qué está sostenido? En nada, en deuda. Y no tienen cómo pagar la deuda. No han solucionado ese problema la administración Biden. El dólar es el que tiene problema, el Bitcoin no. Es el dólar. Y es intrínsecamente la relación, en detrimento de una moneda que va a pasar y va colapsando, el crecimiento de la otra que tiene realidad económica. Exacto. Y libertad económica. Ese es el punto. Exacto. Bueno, son las 9:29 de la noche, Giovanni, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Un saludo a mi amigo Frank Alaví, que estuvo por acá. Gran amigo, un gran hermano que tengo allá en California. Saludos, brother, y saludos a don Humberto Fuentes allá en Washington. Cuídese, don Humberto. Y al pastor Vidal Rivas, mi amigo. Allá nos vimos en Washington varias veces. Muchas gracias. Este fue una edición más de Código N número 14 para toda la verdad. Nos vemos el próximo lunes y el viernes aquí con Giovanni, también al pie del cañón. Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Nada cuesta.